Buenas tardes a todos, espero que estéis genial. Yo me he mudado hoy a mi nuevo cuarto, tengo una cama, que es una experiencia increíble esto de tener una cama, lo echaba de menos. Acaba de empezar a llover, he tenido como un día chill trabajando desde casa y estoy muy inspirada para hablar sobre límites, cómo marcar límites en nuestras relaciones profesionales, relaciones románticas, relaciones de amistad, de todo tipo. Y estoy inspirada porque al empezar a trabajar en mi trabajo de oficina me he dado cuenta de que muchas de las personas en la oficina que tienen como cargos inferiores, como la gente de prácticas, como que les cuesta un poco marcar sus propios límites con las cosas que están cómodas haciendo y comunicar eso, y creo que es como una habilidad súper importante que tendríamos que construir en nosotros mismos para realmente priorizarnos a nosotros mismos y ser conscientes de las cosas con las que estamos cómodos y cómo comunicarlo de forma asertiva, ¿no? Para empezar a trabajar en nuestros límites, creo que es importante pararnos a pensar en cuáles son las distintas categorías y tipos de límites que existen, un poco para ver si tú mismo respetas los límites de las otras personas a tu alrededor en estos aspectos y cuáles son tus límites en estos aspectos, ¿no? Podría ser el primero como los límites físicos, que ese es un límite muy básico, es simplemente la distancia física con la que te sientes cómodo alrededor de personas. Esto es como muy común cuando, por ejemplo, estás conociendo a alguien en una relación y hay distintos niveles de lo cómodo que se siente la gente dando como muestras de afecto en público o cómo de cerca quieres estar a esa persona. Hay gente que necesita más tiempo simplemente para sentarte más cerca a ella en el espacio físico. Creo que como el límite físico es algo bastante básico. ¿Qué otros límites hay? Otro límite es el emocional. Cada persona tiene derecho a sentir las emociones que siente. Alguna forma en la que se puede traspasar este límite es, por ejemplo, si sientes que siempre necesitas dar una explicación por los motivos en los que te sientes de cierta forma, ¿no? Yo siento que todo el mundo puede sentir unas emociones y no necesita explicarle a los demás ni justificar las causas de esas emociones. Otra forma en la que se puede traspasar este límite podría ser si, por ejemplo, descargas tus emociones u otras personas descargan sus emociones sobre ti sin consentimiento, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que, no sé, tenemos amigos que están enfadados o lo que sea, necesitan como alguien en donde descargar estas emociones y claro, queremos estar ahí como amigos, pero esto también es algo que nos puede afectar a nosotros y no tienes por qué tomar las emociones de los demás, y si es algo que haces tú, pues los demás no tienen esa necesidad de lidiar con tus propias emociones. Cada persona tiene la propia responsabilidad de lidiar con esas emociones, aunque claro, rodearte de gente que te ayude a lidiar con ellas también es importante, pero siempre que sea como con consentimiento, ¿no? Si sientes que no te sientes bien y necesitas hablarlo con una amiga o no sé, estás enfadado, quieres quejarte de tu jefe o lo que sea, puedes hacerlo, pero con que haya un consentimiento. Le puedes preguntar a tu amiga, oye, me siento así, ¿te importa si hablamos 5 minutos y te cuento y tal? Que sea con consentimiento. También hay que respetar que las personas quizás no quieran hablar de ciertos temas con los que no se sienten cómodos, que les provocan como una reacción emocional, y tú tampoco tienes que hablar con nadie de nada con lo que no estés cómodo. Otro límite muy clásico es el límite de tiempo o energía, y cuando una persona no tiene este límite bien marcado es cuando la gente se va a aprovechar de ella y al final vas a acabar viviendo para los demás, intentando complacer a los demás y sin realmente vivir para ti mismo. No tienes bien definido este límite si, por ejemplo, te sientes obligado a decir que sí a todos los planes, incluso cuando no te apetece. Es súper importante pues conocernos a nosotros mismos y dar nuestra presencia cuando realmente lo queremos así, ¿no? Yo siento que es muy importante tener amistades con gente que tiene este límite marcado, porque yo no quiero estar constantemente preocupándome de si estoy obligando a la otra persona a hacer algo. Sé que si quedo con mis amigos que tienen este límite bien marcado, va a ser porque ellos quieren quedar conmigo también, ¿no? Entonces creo que
no tener este límite bien definido es malo para ti, pero también para la gente que te rodea, porque al final va a haber rencor y vas a estar, no sé, no vas a poder estar con tu presencia completa con tus amigos, ¿no? O con quien sea. Otra forma en la que se puede romper este límite es con las personas que consistentemente llegan tarde a los sitios o cuando llegan contigo. Si quedas con alguien y consistentemente llega tarde, esa persona no está respetando tu tiempo y tienes que marcar un límite con ellos, decir, oye, esto no puede seguir así. Obviamente es normal llegar tarde dentro de un límite razonable, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo llega tarde de vez en cuando, pero si es algo que haces consistentemente, significa que no estás respetando el tiempo de los demás, y si te lo hacen mucho a ti, específicas personas, tienes que marcar ese límite de que no estás cómodo con ello. Las personas también tenemos derecho a tener nuestro espacio y, por ejemplo, puedes marcar un límite diciendo, vale, en estos momentos no puedo estar ahí para ti, pero te voy a contestar en los 2 próximos días, ¿no? Y tenemos que respetar los límites de nuestros amigos, nuestra pareja, cuando nos digan cosas así, ¿no? Y no ser insistentes en plan, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Me puedes responder a esto? Básicamente ser un pesado. Aceptar que la gente necesita su espacio personal. Luego está el límite mental. Respetar las opiniones que son distintas a las tuyas y dejarte a ti mismo y dejar a los demás tener opiniones y valores distintos. Finalmente está el límite material. Si tú compartes tus posesiones con los demás, tienes derecho a que te las devuelvan. Bueno, te las devuelvan primero y te las devuelvan en buen estado. Y tienes derecho a definir cuál es ese estado para ti. Ahora que hemos visto estos distintos tipos de límites, puedes pararte a pensar en qué categorías y con qué personas sientes que no tienes límites saludables. También puedes pararte a pensar en qué cosas te están causando estrés en estos momentos, qué cosas te están haciendo sentir incómodo o te están haciendo sentir excesivamente cansado. Y quizás esas cosas pues son cosas en las que puedes trabajar para marcar tus límites de forma que no te hagan sentir estresado, cansado o incómodo. Puede ser, por ejemplo, que tu compi de piso nunca limpie y siempre tengas que estar limpiando detrás de él. Que tu madre te diga lo que tienes que hacer con tu vida todo el rato. Que tu jefe te haga trabajar horas extra y que tus amigos están quejándose todo el rato y es muy cansado y quieres hablar de cosas más positivas. Luego, una vez somos conscientes de qué límites queremos construir, puede ser un poco difícil comunicar estos límites porque tenemos miedo de cómo puede reaccionar la gente, no queremos ofender a la gente y no queremos como una reacción negativa, obviamente. Nadie quiere una reacción negativa. Pero por eso hay que ser súper asertivos y tener cuidado con la forma en la que comunicamos. Comunicando siempre con respeto, porque en una relación de respeto, si tú estás marcando ese límite, significa que das la libertad a la otra persona a marcar también sus propios límites, ¿no? Y creo que es de esa forma donde se forman relaciones saludables de verdad. Aunque sean temas emocionales para ti, siempre intenta comunicar desde una emoción neutra cuando ya hayas procesado esas emociones, como ya he dicho, tus emociones, tu responsabilidad, procesarlas y poder comunicarlas como de una forma en la que no estás alterado, porque si estás alterado vas a como transmitirle eso a la otra persona, vas a alterar a la otra persona y va a ser como un ciclo negativo. También está bien enfatizar que esto es como un problema, no es un problema, pero es un problema tuyo, no es un problema suyo. No es que ellos estén haciendo algo mal, es que están haciendo algo con lo que tú no estás cómodo. Y es simplemente eso, pero no es algo intrínsecamente negativo. Entonces es eso, como comunicar de forma positiva, pero ser claro con lo que te sientes cómodo y con lo que no te sientes cómodo. O sea, no estar agradando a la gente y complaciendo a la gente, ¿sabes? Lo más importante es expresarlo. Quizás no lo expreses de la forma correcta, pero si eso lleva a una discusión y lleva a crear cambios positivos para ti, pues igual está bien también. En fin, este ha sido un vídeo muy largo. Creo que es todo lo que quería decir. Pero sí, o sea, no sé, trabajar aquí me he dado cuenta de que hay mucha gente que no comunica sus opiniones y creo que es algo muy importante, sea un ambiente laboral, sea un ambiente, ¿cómo se dice? No laboral, pues no sé, un ambiente de tus amigos, vaya. En fin, ya he hablado demasiado tiempo, pero espero que os haya servido. Si queréis dejar un comentario con vuestros límites, en qué estáis trabajando en estos momentos, qué queréis comunicar, me lo dejáis y sí, espero que vuestros límites sean bien recibidos y os mando un beso enorme.